El Señor me dirigió hacia un tema que para mí es muy familiar. Y el título del mensaje que Dios me dio esta mañana para traer es: Dios conoce tu nombre. Dios conoce tu nombre. Y comienzo contándoles esta historia de un cantante cristiano americano que hace un tiempo atrás dice que él estaba en un tour en esa ciudad donde ellos iban a presentar esa noche. Antes de la presentación, ellos decidieron ir a un hogar de ancianos para visitar, para orar por los que estuvieran enfermos. Y él dice que esa mañana él fue por diferentes cuartos, orando por la gente, compartiendo con ellos un rato, hasta que llegó a un cuarto en específico donde había un señor que era muy mayor y que se veía en un estado de salud bastante deteriorado. Y él dice que le llamó la atención que cuando llegó, en todos los cuartos anteriores, encima de la cama del paciente estaba el nombre de esa persona. Pero cuando llegó a este cuarto específico, él dice que lo único que decía es Señor sin nombre. Mr. No Name. Decía Señor sin nombre. Y él dice que él le preguntó a la enfermera que lo acompañó por las diferentes habitaciones. Dice, ¿de verdad este hombre no tiene nombre? Y él le dice, no conocemos su nombre. Dice, está en este mal estado de salud, lo encontramos hace algún tiempo en la calle, no sabemos ni qué idioma él habla, por lo tanto, él no tiene nombre. Así, y este ministro de la música cristiana dice que se acercó al oído de este señor, le tomó la mano y le dijo, quizás aquí en este lugar no conocen tu nombre, pero yo conozco a alguien que sabe tu nombre, y ese es el Dios que yo le sirvo. Y él dice que comenzó a orar por este hombre, ¿verdad? Para que Dios obrara en la vida de él. Y yo no sé si a ustedes les ha sucedido, pero muchos de nosotros, en diferentes momentos, al igual que este señor, quizás no necesariamente por un mal estado de salud, pero nosotros podemos sentirnos como que somos desconocidos. Podemos sentirnos por momentos como que hemos sido olvidados. Como que parece que estamos solos, que estamos abandonados y que nadie se interesa por nosotros. El ser humano tiene ese miedo constante de no ser notado, de ser ignorado. Y nadie, ningún ser humano quiere sentirse sin valor. Hay personas que buscan su valor en que su nombre sea conocido, en lograr un puesto de trabajo, en lograr ¿verdad? Tener la fama por medio de un talento, ya sea cantante, artista, con un estilo de vida en particular. Hoy en día, a través de las redes sociales, ¿verdad? Somos presionados a tratar de que nuestro nombre sea conocido, a tratar de que nos vean como influencers y que nuestro nombre sea notado y nuestras fotos tengan los más likes y nuestros posts sean compartidos. Pero el mundo constantemente nos está presionando a nosotros a que busquemos nuestro valor, a que busquemos nuestra identidad en las cosas equivocadas. El ser humano quiere ser conocido. Posiblemente nosotros, para muchos somos invisibles, para muchos podemos ser desconocidos, pero aunque somos desconocidos para el hombre, nosotros somos conocidos por Dios. En la palabra de Dios encontramos innumerables ejemplos, de principio a fin, de hombres y mujeres que en el lugar donde estaban no eran famosos, no eran conocidos, no eran tomados en cuenta, pero que Dios hizo cosas grandes a través de sus vidas, porque estuvieron dispuestos a creerle a Dios. Y yo quiero compartirle un texto de la palabra, ¿verdad? Que es el que da pie a este mensaje, que se encuentra en el Salmo 139. Salmo 139. Les voy a leer primero los versículos del 1 al 3 y luego vamos a saltar a los versículos 13 al 16. Salmo 139, comenzamos con los versículos 1 y 3 y después saltamos a los versículos del 13 al 16. Dice así la palabra del Señor, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga, Señor. Versículo 13 dice: Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejía mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida
estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes que un solo día pasara. Qué lindo, ¿verdad? Nosotros saber que Dios en todo momento está pendiente de nosotros y somos valiosos para Él. ¿Se pueden sentar? Yo no sé si alguna vez a usted le ha sucedido esto, de que usted se ha sentido como el nuevo en un empleo, en el lugar donde vives, en la iglesia o en la escuela. O quizás te has sentido como el pequeño del equipo o como el menos agraciado en la vida social. Quizás pasas inadvertido, inadvertida, mientras la gente busca otras personas que ellos entienden que son más simpáticas que tú. No te eligen para conversar, llaman a otros y no a ti. Uno de esos personajes que posiblemente se identifica, o no posiblemente, que definitivamente se identifica mucho con estas palabras, es el salmista que escribió este Salmo 139, y ese es David. David, todos nosotros, si usted lleva un poco de tiempo en la iglesia, usted ha escuchado hablar acerca de David. Y antes de entrar directamente en este texto que le acabo de leer, David conocía esa inseguridad que yo les acabo de hablar en carne propia. ¿Por qué? Porque David constantemente fue menospreciado. David conocía la inseguridad y para calmar su corazón él constantemente se sentaba con su arpa y comenzaba a escribir. Comenzaba a escribir estos salmos, estas poesías, comenzaba a escribir canciones y de esta manera él abría su corazón a Dios para dejarle sentir a Dios, dejarle saber a Dios cómo él se sentía. David fue pasado por alto en montones de ocasiones. Cuando fue a ser ungido como el próximo rey de Israel, cuando el profeta Samuel llegó allí a la casa de su padre a ungir a ese nuevo rey, que le pidió a este señor que trajera a todos sus hijos y los pusiera delante de él, porque de su casa Dios iba a ungir al próximo rey de Israel. El papá puso delante del profeta 7 hijos para que los viera, y a todos Dios les dijo que no. Todos en apariencia parecía que podían ser el próximo rey de Israel. Todos tenían la estatura, tenían la fortaleza física, físicamente, en la apariencia, tenían todo lo que se necesitaba para parecer el próximo rey de Israel. Pero Dios desechó a esos 7 hermanos y dijo, ninguno de estos los he escogido para ser el próximo rey de Israel. Así que el profeta tuvo que mirar a su papá y decirle, oye, de casualidad no te queda algún hijo. Y ahí el papá entra en razón, o ahí el papá no le costó otro remedio que decir, sí, me queda el menor de mis hijos, que está en el campo, por allá lejos, cuidando de las ovejas. Y el profeta le dijo, no nos vamos a sentar a la mesa a comer hasta que ese hijo no llegue aquí a este lugar. Y usted conoce la historia, David llegó hasta allí y Dios dijo, úngelo, porque este es el escogido para ser el próximo rey de Israel. Pero más adelante, vemos que pasado un tiempo, David fue a la guerra a llevarle almuerzo a sus hermanos, porque el ejército de Israel por 40 días había sido amenazado por este gigante llamado Goliat. Y estaba retando al pueblo de Israel, a un valiente que se atreviera a enfrentarse a él, para ver quién vencía, para ver cuál era el mejor ejército. Y nadie se atrevía a enfrentarse a este gigante que la palabra nos lo describe como un gigante de 9 pies de estatura. Hasta que David llegó a donde sus hermanos a llevarle pan y a llevarle queso, que eso fue lo que le mandó su papá. Ese era el menú de almuerzo que su papá le envió. Y cuando David llega allí y escucha en ese preciso momento a este gigante amenazando al ejército de Israel y ve que todos se quedan callados, él levanta la mano y voluntariamente dice, yo voy a enfrentar a este hombre que está aquí. Y Dios estuvo con él, ¿verdad? Pero sus hermanos, cuando lo vieron que llegó allí a retarlo, rápidamente lo menospreciaron. Rápidamente le dijeron, tú no vas a poder enfrentarte a ese gigante, tú estás aquí por presentado. Eso fue lo que le dijeron los hermanos, tú estás aquí para averiguar lo que estaba pasando. Luego, vemos que Saúl viene y le dice, pero es que tú eres solamente un muchacho, tú eres un joven, tú no te vas a poder enfrentar a este hombre que es un guerrero experimentado. Y luego vemos como el mismo Goliat, cuando lo ve, le dice, pero ¿qué tú te crees si tú eres un muchachito? ¿Cómo tú vas a venir a mí con un palo? ¿Cómo te atreves a enfrentarme? Pero sabemos que en esa batalla Dios le dio la victoria a David. Y a través de toda su historia, David fue menospreciado. David, por diferentes personas, fue echado a un lado.
Pero mientras él era desconocido por el ser humano, David siempre fue reconocido por Dios. Y entonces me trae este salmo que en un momento determinado escribió, que David escribió. Y mire con las palabras que él se expresa delante de Dios. Él dice: Dios, tú me has examinado. Has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Cuando él habla y dice que Dios lo examinó, está hablando que Dios lo conocía íntimamente. Porque no es lo mismo conocer a alguien de nombre, conocer a alguien de lejos por referencia, que realmente conocer íntimamente. Y cuando David se está expresando aquí, viene y dice, en otras palabras, viene y dice: Dios íntimamente. Tú conoces todo acerca de mí. Es como si Dios le hubiera hecho una radiografía interna al corazón, a las emociones, a los sentimientos, a los pensamientos de David. Y David reconoció eso y dice: Dios, tú me conoces íntimamente. Dios puede discernir todas nuestras necesidades más íntimas, lo que nadie más sabe, lo que tú le has ocultado a otros, lo que tú has tratado de disimular. Dios lo conoce. Pero también cuando más adelante, en ese versículo, dice que sabes todo acerca de mí o conoces todo acerca de mí, lo que está diciendo David es que Dios, tú me has observado, tú has estado pendiente de mí. A donde quiera que yo voy, tú has estado pendiente de mí. En el versículo 2 dice que Él conoce su sentarse, su levantarse, su caminar y su acostarse. Y eso indica la totalidad de las acciones de un día completo. O sea que desde que David se despertaba hasta que David volvía y se acostaba, Dios conocía todas las cosas. De esa misma manera, Dios conoce todas las cosas acerca de nosotros. Todo lo que hacemos en el día, todo lo que hacemos desde que despertamos hasta que nos acostamos, Dios lo conoce, nos ha observado y está pendiente de todo nuestro día. En el versículo 3 dice: me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Y nuevamente, David lo que está expresando es que Dios, tú eres familiar con todos mis caminos. A ti no hay nada que yo te pueda ocultar. Y qué bueno saber que el Dios que nosotros le servimos está pendiente de todos nosotros. Aun cuando parece que el ser humano simplemente en nuestra vida no le interesa. Aun cuando parece que nosotros no somos valiosos ante los seres humanos que nos rodean, nosotros somos valiosos y somos importantes al ser más importante de todo el universo. Y ese es el Dios que nosotros le servimos. Luego, en el versículo 16, David dice: me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Yo no sé si usted lo analiza de esta manera o se ha dado cuenta, pero me está diciendo que desde que yo estoy en el vientre de mi madre, Dios ha estado pendiente de mí. Desde antes de yo ser concebido, Dios ya estaba pendiente de mí. Desde la eternidad, ya Dios me conocía. Yo no sé cómo tanta gente que apoya el aborto no puede darse cuenta de que ese bebé, ese feto, no importa cuántas semanas tenga, en ese feto hay vida. Eso no es simplemente células como tratan de decir. Eso no tratan de quitarle méritos a ese bebé que está en el vientre de su madre. Pero aquí Dios me deja saber que desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, ya Dios estaba pendiente de nosotros. Ya Dios tenía un propósito para nuestra vida. No fue que cuando nacimos, no fue que cuando lo conocimos, entonces Dios decidió asignarnos un propósito. No, es que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, ya Dios había declarado propósitos sobre la vida de cada uno de nosotros. Para el salmista, ese conocimiento es demasiado maravilloso para ser comprendido adecuadamente por el ser humano. Porque nosotros, los seres humanos, por más sabios que nosotros seamos, por más que nosotros podamos conocer, no lo conocemos todo. Pero Dios conoce realmente todas las cosas. Este salmo que estamos hablando aquí me habla acerca de la omnisciencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios todo lo ve.
y que Dios todo lo sabe. Nosotros podemos aprender todos los días, pero Dios no aprende nada porque ya Dios lo sabe todo. Dios tiene el conocimiento eterno de todas las cosas. A Dios no se le ha ocurrido nada. Dios nunca ha dicho, ay, yo no me había dado cuenta. Fíjate, se me pasó este detalle. A Dios no se le escapa un detalle porque Dios lo sabe todo. Así que cuando Dios designó un propósito para tu vida, Dios no lo hizo al azar. Dios no lo hizo porque no le quedó otro remedio. Dios lo hizo porque te conoce profundamente y sabe cuál es el propósito para tu vida. Y no es solo que Dios lo conoce todo, porque eso es demasiado general. Es que Dios te conoce a ti. Por más anónimo que tú seas para el resto del mundo, Dios te conoce a ti. Porque Dios es un Dios personal. Nuestro Dios no es un Dios de lejos. Las demás religiones, mira, tienen que quedarse lejos de sus pequeños dioses. Porque ninguno es digno para acercarse a ellos. Pero aunque nosotros no seamos dignos para acercarnos a Dios por el pecado, Dios, por medio de Jesucristo, cuando Jesús fue a la cruz del Calvario y fue a sacrificarse por nuestro pecado, por el perdón de nuestro pecado, rasgó el velo del templo y nos dio acceso directamente a la presencia de Dios. Así que nosotros somos conocidos por Dios. Y no es solo que Dios también está en todas partes, es que Dios está conmigo en todas partes. Aunque físicamente parece que estamos solos, no estamos solos porque el ser más poderoso de todo el universo está con nosotros en donde quiera que nosotros estamos. Está con nosotros en las buenas y está con nosotros en las malas. Está con nosotros cuando nos va bien, pero Dios también está con nosotros cuando nos va mal. Dios está con nosotros en todo momento. Y no es solo que Dios lo creó todo, es que Dios te creó a ti. Dios se tomó el tiempo para diseñarte exclusivamente a ti. Mire, usted puede ser gemelo idéntico de alguien. Físicamente, nadie lo distingue de su hermano gemelo, pero Dios lo hizo a usted diferente a su hermano gemelo o a su hermana gemela. Porque Dios se tomó el tiempo de diseñarnos únicos y exclusivos a cada uno de nosotros. Porque Dios no repite diseños. Hablando de esto acerca de que Dios conoce nuestro nombre y que hay gente que no conoce nuestro nombre, hay un hombre de negocio llamado Dale Carnegie que dice que para toda persona su nombre es el sonido más dulce y más importante en cualquier idioma. Hace un tiempo atrás, hace más de 8 años atrás, en diciembre del año 2013, cuando nació nuestra niña, durante todo el embarazo de mi esposa, cada vez que yo llegaba del trabajo, yo me acercaba desde esas primeras semanas de gestación al vientre de mi esposa y yo comenzaba a hablarle a mi hija. Decirle, Ariani, aquí está papá. Y yo empezaba a tener unas conversaciones con ellas que para los demás no tenían sentido, pero que para mí las tenían. Yo, Ariani, ¿cómo te fue hoy? Con semanas de nacida. Ariani, ¿cómo tú estás? ¿Estás jugando en el vientre de mamá? ¿Comiste bien? Y así todo esto se fue repitiendo por los 9 meses que mi esposa estuvo embarazada, hasta que llegó el día del parto. Cuando llegó ese día del parto, después de, mire, 12 largas horas de parto, cuando Ariani por fin nació, que nació gritando descontrolada como la mayoría de los bebés nacen gritando, que la enfermera la tenía en la mano, que se la iba a llevar para limpiarla como regularmente hacen. Yo me fui detrás de esa enfermera y cuando mi hija estaba gritando y llorando y me acerqué y le dije, hola Ariani, es papá. Y esa nena de repente paró de llorar totalmente, y aún sin poder ver, porque obviamente los bebés no pueden ver bien cuando están recién nacidos, ella comenzó a parpadear rápidamente hacia donde escuchó el sonido de mi voz y empezó a tratar de mirar de donde yo estaba, porque Ariani supo reconocer la voz de papá llamando su nombre. De esa misma manera, nuestro papá, Dios, constantemente llama nuestro nombre, porque nuestro nombre tiene valor para Dios. Según un estudio de resonancia magnética que hicieron en la Universidad de New Jersey, cuando nosotros escuchamos nuestro nombre, impacta enormemente en nuestro cerebro. Y esa evidencia nos ayuda a comprender
cuán poderoso puede ser para las personas el escuchar su propio nombre. Les cuento otra anécdota. Hace unos años atrás, cuando yo trabajaba en una empresa privada, había una supervisora que no era de mi departamento, que cada vez que me veía ella se ponía a dar más contenta y venía a saludarme, pero había un solo problema, que es que yo me llamo José y ella siempre me decía, Carlos, ¿cómo estás? Los primeros días, bueno, es que ella, ¿verdad?, no conoce mi nombre, y yo, Miriam, es José. Ah, sí, está José, sí. Pasan 2 o 3 días, o al otro día, nos volvemos y nos encontramos en el pasillo, y otra vez bien contenta se acerca y viene y me dice, Carlos, ¿cómo te ha ido hoy? Ok, está bien. Lleva poco tiempo. No me conoce. José. Ah, sí, José. Oye, pero pasan los meses y yo me la sigo encontrando en los pasillos. Y siempre se acerca bien contenta. Pero otra vez viene y me dice, Carlos, buenos días. Tuvo que llegar el momento que dijo, ok, por más que yo le diga que mi nombre es José, para allá yo soy Carlos. Así que yo empecé a responderle por Carlos. Porque la señora, la supervisora, nunca se aprendió mi nombre. Cosas que pasan en la vida. Pero aunque esa supervisora nunca supo mi nombre, Dios, desde aún antes de yo nacer, conocía mi nombre. Le cuento parte de mi testimonio. Yo conocí al Señor cuando yo tenía 11 años de edad. Lo conocí un Viernes Santo, que mis abuelos, por parte de mi mamá, que ya habían conocido al Señor hace unos años, nos invitaron a la iglesia. Y por un tiempo ellos habían estado invitando a mis papás a la iglesia. Y mis papás, obviamente, como muchas personas suelen hacer, o como quizás alguno de ustedes hizo en alguna ocasión, siempre encontraban excusas para decirle por qué no podían ir a la iglesia. Hasta que llegó esta semana de Viernes Santo, hace ya unos cuantos años atrás, le dije que tenía 11 años, ¿verdad? Así, no quiero decirle cuántos años han pasado, pero mis abuelos nuevamente le extendieron la invitación a mis papás para ir a la iglesia. En ese entonces, mis abuelos iban a la iglesia Bautista Betel en Río Grande, una iglesia enorme. Así que mis papás aceptaron ir a la iglesia, por fin, después de un tiempo de insistencia de mis abuelos, mis papás aceptaron ir ese Viernes Santo a la iglesia. Y yo recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, yo quedé impactado, no solamente por el tamaño de la iglesia, sino que yo inmediatamente quedé impactado por el mensaje del Evangelio a mis 11 años de edad. Así que se dio la adoración, se dio el sermón, y cuando se hizo el llamado, mis papás dieron el paso al frente y reconocieron a Jesús como su único y exclusivo Salvador. Yo a mis 11 años, sin entender mucho lo que estaba pasando, pero yo viendo lo que mis papás estaban haciendo, yo pasé con ellos al frente y yo hice esa oración para reconocer también a Jesús como mi único y exclusivo Salvador. Pasan un par de meses, mis papás encuentran una iglesia en el pueblo de Las Piedras y comienzan a congregarse. Como los 2 meses de estar congregándonos, yo oigo la voz del Espíritu Santo, que en ese momento yo no sabía que era el Espíritu Santo hablándome. En medio del mensaje, yo estando bien atento al mensaje del pastor, el Espíritu Santo me habla y me dice, José, te estoy llamando para que seas pastor y para que prediques mi palabra. Pero había un pequeño problema, o un gran problema para mí. Y es que la característica principal mía en ese tiempo y por muchos años es que yo era extremadamente tímido. Yo no hablaba con nadie que yo no conociera íntimamente. No tenía la confianza, me daba miedo, sentía inseguridad, me escondía detrás de mis papás. Y Dios me llama a ser pastor, que a mis 11 años lo estoy viendo que se tiene que parar al frente de un grupo grande de gente y hablar. Yo decía, pero no, ¿será Dios el que me habló de verdad? ¿O fue que yo me lo imaginé? Pero ese llamado constantemente latía en mi corazón según iba pasando el tiempo. Y ¿sabes? Por unos años yo estuve peleando en contra de ese llamado, porque yo me miraba a mí mismo, y a pesar de que yo sabía que Dios era el que me había llamado, yo no veía cualidades en mí para yo poder cumplir con ese llamado. Y pasaron años en la iglesia, y yo serví en todos los ministerios, serví en el kiosco, serví en empanadilla, serví de ujier, aunque no canto, serví en el ministerio de adoración, serví en el ministerio de misiones. En todos los ministerios que me dieron la oportunidad de estar, yo estaba. Pero la única condición para yo estar en ese ministerio es que yo no tuviera que abrir mi boca. Bueno, cuando cantaba, abría mi boca un montón de gente. Y por años yo batallé con ese llamado, no porque yo no quería servir al Señor,
sino porque yo pensaba que yo no tenía lo que se necesitaba para poder cumplir con ese llamado. Tuvieron que pasar años. Yo quisiera decirle que a los 14, a los 15 años, yo boté ese miedo y esa timidez, pero no. Yo pasé mis 25 años antes de que yo le dijera a Dios sí. Y por la única razón por la que yo pude decirle que sí a Dios es porque yo me di cuenta que Dios no se equivoca. Y me di cuenta que ese llamado que Dios me había hecho no se trataba de mis habilidades, no se trataba de mi talento, no se trataba de mi personalidad, no se trataba de mi falta de talento, se trataba de que por medio de mi vida yo le diera gloria y honra a ese Dios que me había llamado. Porque el llamado nunca se trató de mí, pero Dios me llamó por mi nombre para que yo le sirviera. Porque Dios conoce mi nombre. Isaías 49:16 dice, y este es Dios hablándole al pueblo de Israel, le dice, mira, he escrito tu nombre en las palmas de mi mano. Y la imagen que nos trae este texto, cuando Dios le dice a Israel que ha escrito su nombre en las palmas de su mano, es que en ese tiempo, para los israelitas recordar a la ciudad, se marcaban como unas tablas en la mano, se hacían como una especie de tatuaje en las manos, donde ellos, por medio de eso, ellos recordaban los lugares sagrados de la ciudad. Porque estar escrito, todo lo que estaba escrito en ese tiempo, representaba algo extremadamente importante. Por lo tanto, tener esos lugares sagrados inscritos, tatuados en las palmas de sus manos, ellos decían, Israel, Jerusalén, es importante para mí. Y Dios les estaba diciendo a su pueblo, mira, yo he escrito tu nombre en las palmas de mi mano. Por lo tanto, ustedes son importantes para mí. Y de esa misma manera, Dios ha escrito nuestro nombre en la palma de su mano. Cuando mucha gente no sabe nuestro nombre, Dios tiene nuestro nombre tatuado en la palma de su mano. Cuando pasa el tiempo y nadie nos envía un mensaje o nadie nos da una llamada, Dios tiene su nombre escrito en la palma de su mano. Cuando nosotros pensamos que no somos importantes para nadie, el Dios creador de todo el universo dice, yo escribí tu nombre en la palma de mi mano. Por lo tanto, tú eres importante y valioso o valiosa para mí. Que yo quiero que nosotros nos quedemos, ¿verdad? Con la palabra de estos versículos que acabo de traer, o de este mensaje que les estoy trayendo. Que la próxima vez que llegue la más mínima duda a tu mente de cuán importante para Dios tú eres, recuerdes que Dios conoce tu nombre. Oye, podemos ser ignorados por otros. Para otros podemos ser anónimos o podemos ser hasta invisibles, pero para Dios siempre somos importantes. En esos años de tanta timidez que yo les hablaba, mire, yo era un anónimo. Yo era invisible para mucha gente porque no contaba conmigo, porque nuestra sociedad, a quien le da importancia, especialmente en nuestra cultura latina, o quizás nuestra cultura puertorriqueña, es a esa gente que son extrovertidas. De esa gente que llega y tú te enteras que llegó. ¿Verdad? Porque llegan haciendo ruido, llegan hablando alto, son voluntarios para todo. Dicen, sí, yo pinto, yo canto, yo hago deporte, pero yo no tenía ninguna de esas cosas. Por lo tanto, en medio de la sociedad, yo me sentía un anónimo. Y quizás en diferentes momentos de tu vida, quizás ahora mismo, tú te has sentido de esa manera. Pero déjame decirte y reconfirmarte que tú eres importante. Dios no eres invisible. Dios te ve todos los días. Para Dios tú no eres un anónimo. Dios conoce tu nombre. Segundo, Dios conoce todo de ti. Esos anhelos del corazón, esos sueños que Dios ha puesto en tu corazón, si son de Dios, Dios los conoce. A veces tú tienes anhelos del corazón que tú no los has compartido a nadie. Porque quizás como ese llamado que Dios me hizo, que yo pensaba que no tenía lo que se necesitaba para yo poder cumplir con ese llamado,
Quizás tú tienes esa misma situación en estos momentos. Tú sientes un llamado de parte de Dios, o tú sabes que Dios te ha llamado, pero no te has atrevido a dar un paso al frente y tienes esos anhelos, esos deseos, esos sueños en tu corazón que no lo has compartido a nadie. Dios conoce esos anhelos de tu corazón. Dios conoce tus anhelos más íntimos. Esos sueños que Él mismo puso. Pero Dios también conoce tus luchas. Esas luchas que tampoco las has compartido a nadie. Esas situaciones difíciles que quizás estás pasando en tu hogar, o estás pasando en la escuela, o estás pasando en tu lugar de trabajo, económicamente, de salud, de familia, en el matrimonio. Eso que no le has compartido a nadie, Dios lo conoce. Y Dios está pendiente de lo que está sucediendo en tu vida porque tú eres importante para Dios. Dios conoce todas tus necesidades. Cuando a ti te falta $1 para poder completar algo, Dios lo conoce. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted hace esas oraciones, que usted las hace a veces por hacerlas por compromiso, y Dios le responde a su oración. En esos detalles más mínimos, que tú dices, bueno, yo voy a orar, pero yo creo que esto no es importante. Para Dios es importante. Hace unos años atrás, nuevamente, cuando yo trabajaba en la empresa privada, yo recuerdo una noche que yo dije, mañana por la mañana, en vez de hacerme desayuno, yo voy a salir un poco más temprano y yo voy a desayunar en mi lugar de trabajo. Yo trabajaba en Atorrey. Y yo tenía, mire, el tiempo medido para yo llegar 10 minutos antes al trabajo. Así que ese día yo dije, pues voy a salir media hora antes de lo normal para que me dé tiempo a llegar a mi lugar de trabajo y comprar desayuno y desayunar. Pero yo no contaba que esa mañana al municipio de San Juan le iba a dar con cortar los árboles que estaban cerca del expreso. Y cerraron un carril. Así que yo tomé un tapón mucho más grande que el que normalmente yo tomaba todas las mañanas. Cuando estoy a un semáforo de llegar a mi lugar de trabajo, faltaban 10 minutos para entrar. Y salí media hora antes de lo normal. Así que en ese semáforo, con mis tripas sonando, por el hambre que tenía, yo le dije al Señor esta corta oración. Señor, tú sabes los planes que yo tenía de llegar temprano para yo desayunar en mi lugar de trabajo. Sabes que no me va a dar tiempo de llegar a comprar desayuno y tú sabes que yo tengo hambre. Yo te pido por favor, detalle importante, yo no llevaba desayuno, pero yo me llevaba todos los días un termo de café. Porque el café no podía faltar en mi bulto. Así que, Señor, tú sabes que tengo café. Yo te pido, por favor, que simplemente envíes a alguien con un pedazo de pan con mantequilla. Y con eso cuadramos. Cambia el semáforo, llego al estacionamiento, me estaciono, me tiro del carro, voy corriendo a tomar el elevador porque trabajo en un segundo piso. Tomo el elevador, llego, me siento en mi escritorio. Le doy el botón de la computadora faltando 1 minuto y la computadora no ha terminado de prender cuando se acerca una compañera de trabajo que nunca en su vida había llevado nada, con una libra de pan y un bowl de mantequilla, y me dice, José, ¿quieres pan con mantequilla? Gracias, Señor, porque tú conoces los deseos más íntimos de mi corazón y aún en los detalles más mínimos que parece que tú no estás prestando atención, tú estás prestando atención. Y sabes, yo quiero que tú sepas eso en esta mañana. Dios conoce los anhelos de tu corazón. Dios conoce tus necesidades más íntimas. Dios conoce esas peticiones que tú no le has compartido a nadie. Y esas peticiones son importantes para Dios. Tercero, Dios te conoce porque Él te creó. Y Él no simplemente nos creó, Él nos diseñó y nos planificó. Ninguno de nosotros está en este mundo por casualidad. Ninguno de nosotros está en este mundo porque nuestros padres nos planificaron, exactamente. Ninguno de nosotros está en este mundo aunque no nos planificaron. Nosotros estamos en este mundo porque aunque no estuvimos quizás en los planes de otros, siempre estuvimos en los planes de Dios. Y Dios no nos trajo a este mundo sin un propósito, sin una misión que cumplir en la vida. Todos nosotros tenemos un propósito que cumplir en este mundo. Todos nosotros tenemos una misión que cumplir en este mundo. Primero ya nos dio la instrucción, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y a nosotros nos toca descubrir cómo nos toca hacer eso. Por nuestros diferentes talentos,
por nuestras diferentes habilidades, por la manera en que Dios nos diseñó, con esa forma tan particular que nos hizo a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que buscar la manera de nosotros poner nuestros talentos y nuestras vidas al servicio del Señor. A veces pensamos, como yo pensaba, de que no tenemos lo que se necesita. Pero Dios no se equivoca. Y si Dios te llamó porque Él te va a dar lo que tú necesitas para cumplir con ese llamado, cumplir con esa misión que Él te entregó. Quizás ahora no lo tienes, pero Dios te lo va a dar en el momento indicado. Mire, cuando yo por fin tomé la decisión de dejar atrás el miedo y comenzar a cumplir con el llamado, yo no salí predicando inmediatamente, no. La primera vez que acepté una oportunidad para llevar la palabra, me dieron 10 minutos para traer una reflexión. La terminé en 3, y bajándome los chorros de sudor, como si me hubiera mojado o lloviendo o algo así, de lo nervioso que yo estaba. Pero ese fue mi primer paso para aceptar el llamado que Dios me había hecho. Yo decía, yo no tengo lo que se necesita, pero yo voy a caminar en fe, obedeciendo lo que Dios me pidió que yo hiciera. Y miren, unos años después, yo solamente estoy aquí delante de ustedes por la misericordia y la gracia de Dios. Porque si yo me hubiera quedado mirando lo que yo pensaba en mi carne, en mi humanidad, jamás y nunca yo hubiera aceptado ese reto y ese llamado que Dios me hizo. Y a todos nosotros, nuevamente, Dios nos está retando en fe para que nosotros demos ese paso al frente en lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Va a ser fácil? Posiblemente no. Pero Dios no nos llamó a vivir una vida fácil. La palabra se caracteriza por gente común que hizo cosas fuera de lo común simplemente porque Dios estuvo con ellos. Ninguna de las historias de la Biblia, de estos héroes de la fe que nosotros leemos constantemente o escuchamos, ninguno de ellos la tuvo fácil. Ni tan siquiera Jesús, el Hijo de Dios. Sabemos la historia. Murió y resucitó por nosotros. Así que nos toca a nosotros comenzar a creerle a Dios y saber que Dios nos llamó por nuestro nombre y que nos asignó a nosotros un propósito y un llamado para nuestra vida. Dios te conoce porque ha estado pendiente de ti desde el vientre. Hace unos años atrás, ya les he dicho un montón de veces, hace unos años atrás, en el año 2011, en el mes de octubre, mi esposa y yo nos dirigíamos hacia Carolina. Ella estaba estudiando su maestría en ese momento y estábamos transitando por la avenida Valdoriotti de Castro. Si usted ha pasado por ahí, usted sabe que es una avenida que tiene como 4 carriles y que constantemente están pasando carros sin parar. Íbamos tranquilos por nuestro carril, cuando de repente el carro se levantó y se volcó y comenzó a dar vueltas. Yo vi mi cara pegada de la brea, así de cerca, la de esto negro, así me vi de negro la brea. Cuando el carro dio la primera vuelta, golpeó la brea y yo vi el cristal que se rompió y empezaron a volar los pedazos de cristal dentro del carro. El carro dio como 2 o 3 vueltas. Solo Dios. El carro cayó aún encendido en las 4 gomas y con el impulso, no del que yo aceleré, sino con el impulso del impacto, el carro se siguió moviendo y se movía hacia una salida que había a mano derecha más adelante, sacándonos del medio del peligro de todos los demás carros. Cuando por fin, aturdidos, miramos por el espejo de retrovisor, que solo por la misericordia de Dios todavía estaba ahí, vimos que detrás de nosotros habían chocado como 8 carros más. El carro que nos golpeó, una guagua, la abandonaron y se fueron a la fuga. Gente en los otros carros, algunos de ellos se los llevaron en ambulancia. Nosotros, el carro quedó destruido, pero quedamos solamente con el susto. Porque Dios estuvo pendiente de nosotros y Dios cuidó de nosotros, porque todavía no habíamos cumplido el propósito de vida que Él nos había asignado. ¿Verdad? Yo no me quiero decir que Dios nos va a evitar todas las situaciones en la vida, pero yo le aseguro a usted que usted va a estar en este mundo hasta que usted cumpla con el propósito que Dios le asignó. Porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Y ya casi terminando, casi cerrando. Yo quiero hacerles un reto en esta mañana. Yo quiero que ustedes imaginen cuán diferente pudiera ser su vida si de hoy en adelante ustedes comienzan a caminar
con la seguridad que Dios te conoce. Que tú siendo anónimo quizás en tu lugar de trabajo, que en ocasiones quizás te han pasado por encima para asignar un puesto de trabajo simplemente porque para alguna gente no ha sido importante, que Dios está viendo eso. Y en el momento indicado, si Dios así lo quiere, aunque seas anónimo para los hombres, tú eres conocido por Dios. Y Dios te va a honrar y Dios te va a poner en gracia en el lugar donde tú estás. Y lo mismo va a pasar en tu comunidad. Y lo mismo va a pasar con tu familia. Y lo mismo va a pasar en donde quiera que Dios te permite que tú estés. Que tú comiences a caminar con la seguridad que Dios te conoce. Con la seguridad que tú eres importante para Dios y que Él tiene un plan para tu vida. Si al día de hoy tú no conoces cuál es el plan de Dios para tu vida, yo te pido que saliendo de aquí, tú comiences a orar y a clamar al Señor para que Dios te diga cuál es ese plan que tiene para tu vida. Para que tú puedas caminar en ese propósito. Para que tú puedas hacer lo que sea necesario para prepararte, para tú cumplir con la voluntad de Dios. Porque no hay nada que pueda llenar nuestro corazón más que cumplir con el plan de Dios, el propósito y la voluntad de Dios. Mire, usted puede tener el puesto más alto en su lugar de trabajo. Usted puede ser una persona extremadamente famosa y con mucho dinero. Pero si usted no está cumpliendo la voluntad de Dios en su vida, usted va a tener un vacío en su corazón que lleva el nombre de Dios. Así que si usted no conoce el propósito de Dios para su vida, el plan de Dios para su vida, salga de aquí orando y clamando al Señor para que el Señor se lo revele. Posiblemente nosotros somos invisibles o desconocidos en la sociedad, para el mundo, para muchos, pero nosotros somos conocidos por Dios. Cambia tu perspectiva. Dios te ve, Dios te oye, Dios conoce los deseos de tu corazón, Dios conoce tus más íntimas oraciones y Él tiene un plan que lleva a tu nombre. Pon lo que tienes en sus manos y cree que Dios puede hacer cosas asombrosas en ti y a través de ti, porque Dios conoce tu nombre.